Una ONG en Valencia recoge, repara y regala bicicletas abandonadas o que ya nadie quiere para personas que las necesitan para moverse y que no se pueden permitir coger el transporte público. Lo hacen voluntarios que colaboran con colectivos como Cruz Roja o Cáritas. Ajustar frenos, engrasar cadenas, reparar golpes. Se puede enderezar el manillar. Hasta poner a punto bicicletas como esta. Terminada. Y lista para ser entregada a alguien que lo necesite. Personas vulnerables que no pueden acceder a comprarse un vehículo, coger el metro o el autobús. En 8 años han reparado y entregado 1000 bicicletas, muchas encontradas por ellos. En la basura, ecoparques, en algún río. Pero otras donadas por particulares o asociaciones como la de Marta. Pues aquí está la última. ¿No? Los nenes han crecido. Tengo una bicicleta de mi hijo y siempre estamos acostumbrados a darle siempre un segundo uso. Alex y su novia llevan un año pedaleando para ir a su trabajo gracias a su bici regalada. Tuvimos recursos para comprarnos una bicicleta y pues donde vivimos nosotros hay un poco servicio de metro, incluso de líneas de autobuses. Estas 5 bicicletas que entregan van para una ONG que ayuda al personal de barcos de rescate. Con ellas pueden moverse en tierra para todo lo que necesiten. Sí, esta es una de las bicicletas que les vamos a prestar para que puedan hacer sus gestiones. Cuando se van, devuelven la bicicleta, la ponemos a punto y la dejamos en el banco preparada para que la gente que venga pueda utilizarla. Bicis solidarias que además pretenden democratizar la movilidad. Otro es la sostenibilidad, son 1000 bicicletas y son muchos miles de kilos evitados que vayan al vertedero. Lo que empezó como una simple acción tras encontrar una bici en un río. Sí, lo que empezó como una anécdota, aquí tenemos 500 o 600 bicicletas por reparar y 1000 bicicletas entregadas ya. Es ya un proyecto firme, galardonado con 6 premios que hace que una gran labor siga sobre ruedas.